Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Nuestro grupo, aquí está, M4C1G31-037. Nuestro módulo comprende del 20 de septiembre al 17 de octubre. La unidad que vamos a abordar es literatura, arte y expresión comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea CEP. Pues es un gusto estar con ustedes, un gusto conocerlos. Les comparto así brevemente mi perfil. Soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas. Tengo 10 años aproximadamente como docente. Entre 5 o 6 años aproximadamente igual colaborando en este extraordinario proyecto educativo que es Prepa en línea CEP. Entonces, muy bien. Recordarles la manera de participar aquí en nuestra sesión. Pueden levantar su mano ahí con la reacción. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, levanten su mano y les doy la palabra. O pueden escribir también en el chat. Esa es otra forma de participar. Es muy importante que participen con ejemplos, con dudas, con lo que ustedes gusten, pero que participen. Es muy importante, con dudas inclusive. Entonces, eh, pedirles también que tengan cuidado con su micro. Por favor, tengan cuidado con su micro. Y nada más, cuando tengan alguna participación, con gusto, escriban en el chat, levanten su mano para que pues sea una sesión fluida. Igual como ustedes saben, esta sesión está siendo grabada, la van a ver sus compañeros que no se pudieron conectar de manera síncrona. Entonces, pues para tratar de que la sesión esté lo más limpia, cuidadosa posible. ¿Sale? No te preocupes, Yamin, excelente, bienvenido. Muy bien, entonces vamos a continuar. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a ver qué es la literatura y sus marcas de literariedad. Igual vamos a ver un esquema, los géneros y subgéneros literarios, el proceso de lectura, contextos de producción, de recepción, lo que es fondo y forma, elementos de análisis para analizar una obra literaria, lo que es el lenguaje connotativo, denotativo, las figuras retóricas, principalmente estas cuatro, ¿sí? Y metáfora, comparación, hipérbole, oxímoron, que son las que van a necesitar para sus actividades de la semana. Analizaremos también, revisaremos las actividades integradoras y por último damos espacio a preguntas, comentarios, dudas, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Fíjense bien, primeramente vamos a analizar este esquema que está aquí. Vamos a partir primeramente con la definición de la literatura. ¿Qué es literatura? Nos dice la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Fíjense qué interesante. Estamos frente a una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Es música, arquitectura, pintura, escultura, danza, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, fíjense, siempre he comentado que lo más bello que ha descubierto el ser humano, lo más bello que tiene el ser humano, pues se encuentra ahí precisamente en el arte. Lo ha plasmado el ser humano a través de la historia en estas 7 manifestaciones artísticas. Ahí ha manifestado su cultura, ese conocimiento sublime del mundo mismo, de la humanidad,
esos sentimientos bellos, excelsos, han quedado plasmados. Toda esa sabiduría también está plasmada ahí en las 7 bellas artes. Obviamente, pues también en la literatura están plasmadas todas esas emociones, conocimiento, etcétera. Entonces, por eso es tan bello el arte. Me gusta partir de ahí y ponerlo como referencia dentro de las 7 bellas artes, ¿sí? Entonces, la literatura es una de estas. Aquí seguimos admitiendo a sus compañeros. Bienvenida, Karen. Bienvenidos a todos los que se vayan integrando. Entonces, eso es la literatura, arte que utiliza como medio de expresión una lengua, donde a través precisamente de este escrito, los escritores, los autores comparten sus visiones del mundo a través de un lenguaje bello, ¿sí? Entonces, los autores plasman en ello, pues hacen una crítica, una interpretación de la realidad, ¿sí? De los sucesos que a ellos les tocó vivir. Definitivamente somos entes sociales, ¿verdad? Somos resultado de lo que va aconteciendo en nuestra sociedad. Cambios políticos, culturales, eventos naturales también, etcétera. Todos esos eventos relevantes en la sociedad, los artistas, los escritores, los toman para ellos plasmarlos y dar su opinión, una crítica. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en la literatura, es lo que vamos a encontrar en el arte, además también de sus expresiones bellas, ¿sí? Dicen que eh, inmortalizar al ser amado, como es en el caso de la poesía, ¿verdad? Donde se ve manifestada eh, la belleza de la palabra. Entonces, bueno, a través de estos textos literarios se utilizan para fomentar la oralidad, la escritura, la experiencia estética. Se van a dar cuenta que vamos a abordar bastante lo que es la experiencia estética durante todo el módulo. La experiencia estética, a grandes rasgos, es eso que sentimos cuando experimentamos el arte. No solamente en la literatura, obviamente nosotros nos vamos a enfocar a la literatura, pero también vivimos experiencias estéticas a través de la música, de la pintura, de la danza, de la escultura, de la literatura, del cine, de las 7 bellas artes, como mencioné desde hace pues un momento. Entonces, la experiencia estética es eso extraordinario, eso bonito que sentimos cuando estamos apreciando una pintura, cuando estamos leyendo un poema y nos emocionamos y sentimos, o cuando estamos leyendo una narrativa y nos trasladamos a esas épocas, a ese cuento, a ese castillo, a ese bosque, ¿sí? Que sentimos un cúmulo de emociones. Bueno, esa es la experiencia estética. Y esa es una de las grandes bondades que tiene el arte, que nos hace salirnos de nosotros mismos para experimentar otras realidades, otro tipo de emociones, ¿sí? Muy bien, entonces, para analizar un texto literario es importante que ubiquemos lo que es el fondo y lo que es la forma, ¿sí? El fondo, se los explico así, hago esta comparación, me gusta hacer esa comparación para que se entienda así de manera muy clara, haciendo la analogía en cuanto a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos también un fondo y tenemos una forma. Nuestro fondo es nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Nuestra forma, pues es nuestro físico, altos, bajos, delgados, fornidos, etcétera, ¿no? Características externas. Para un texto literario es lo mismo, tiene fondo y tiene forma. Cuando hablamos de fondo, hablamos básicamente del contenido, de lo que trata, ¿sí? Obviamente para ello, pues están todos estos elementos, el contexto del autor, por ejemplo, su cultura, los cambios sociales, el momento histórico donde fue generada esa obra, el movimiento literario, ¿sí? Al que pertenece, el romanticismo, el barroco,
el surrealismo y todos estos movimientos literarios que de hecho vamos a abordarlos durante nuestro módulo, muy interesantes. Entonces, eso es el fondo, el contenido, ¿sí? La intención de lo que se habla de manera general. En cuanto a la forma, hablamos de aspectos externos, ¿sí? Del físico, de un escrito. En este caso, hablamos de los tres géneros literarios. ¿Cuáles son los tres géneros literarios? Género narrativo, género poético y género dramático. En estos tres grandes géneros se divide la literatura universal. Los géneros, a su vez, tienen subgéneros. Por ejemplo, el género narrativo tiene los subgéneros es fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Historias, ¿verdad? Narrativas. En el caso del género poético o lírico, también tiene subgéneros, que es la canción, el himno, el madrigal, el soneto, la letrilla. Todos ellos son subgéneros que pertenecen al género poético, ¿sí? En el caso del género dramático, también tiene subgéneros. ¿Cuáles son? Se divide en géneros mayores y menores. Géneros mayores, tragedia, comedia y drama. Géneros menores son el vodevil, por ejemplo, la ópera, ¿sí? El entremés, el sainete, y todas estas manifestaciones, representaciones ante un público, ¿sí? El monólogo también es parte de estos subgéneros literarios, subgéneros que pertenecen al género dramático en este caso, ¿no? Entonces, bien, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta, con eso estamos dando una introducción general a entender lo que es la literatura y sus diferentes géneros. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Con todo gusto, ¿eh? Nada más es cuestión de que lo externen y pues les doy espacio para que externen sus preguntas, dudas o como les decía, al final también vamos a abrir espacio para ello. Sin dudas por ahora. Muchas gracias, Jenny, por participar, por estar aquí presente. Gracias a todos. Muy bien. Fíjense, vamos a hablar de este proceso de lectura. Es muy importante porque en todo momento estamos leyendo. Decía un maestro que coincido con él y desde la secundaria lo conocí esta parte y pues la he conservado. Existen dos formas para adquirir cultura. Una es viajando, obviamente si se tiene el poder adquisitivo y además si están las circunstancias para ello. Por ejemplo, ahorita, aunque se tenga la posibilidad económica para viajar, pues no se puede porque estamos frente a esta situación, ¿sí? De la contingencia. Entonces, y la otra forma de adquirir cultura es leyendo, fíjense, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar en contacto con la lectura. Es la forma que tenemos de apropiarnos del mundo, de obtener conocimiento, ¿sí? Entonces, es básico, es fundamental. Entonces, pues es importante conocer que existe un proceso de lectura. ¿Cuál es ese proceso de lectura? Siempre debe de haber algo previo. En esta etapa previa es que ubiquemos, antes de leer, que ubiquemos cuál es el contexto de la obra, dónde se creó la obra, quién es el autor, qué edad tenía cuando creó la obra, en qué circunstancias creó la obra, etcétera, antes de adentrarnos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a situarnos mejor, a hacer una interpretación mucho más adecuada, mucho más precisa de la obra literaria, ¿sí? Entonces, es muy importante que conozcamos previamente el texto que vamos a leer antes de leerlo. Para ello, pues obviamente tenemos que, algo también muy importante, pues partir desde tener un espacio adecuado, ¿sí?
tener un espacio donde no haya ruidos. Nosotros nos encontramos sin prisa, estamos en calma, no tenemos hambre, no tenemos sueño, no estamos cansados, no tenemos distractores, televisión apagada, celular apagado, etcétera. Tenemos que tener un espacio adecuado y nosotros debemos de estar adecuados para poder recibir, para poder vivir una experiencia estética a través de la lectura. Si no, voy a leer, pero voy a estar con el pendiente. Híjole, tenía que hacer esto, o voy a estar volteando a ver mi celular, o voy a estar volteando a ver el televisor, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos antes de leer. En el caso igual de los textos literarios que se te proponen aquí durante este periodo, que son estas 4 semanas, pues lo mismo lo tenemos que aplicar en los recursos, infografías y demás, pues antes de adentrarte a ellos, tiene que haber ese previo, ¿no? Leer de acuerdo al título, de qué creo que trate, veo las ilustraciones, etcétera. Aprovecho para comentarles también, es muy importante que antes de que te adentres a las actividades, previamente es porque ya revisaste los recursos de la semana. Con esto no quiero decir que no me entregues las actividades desde el lunes, va a depender de cada quien, pero sí, por ejemplo, yo diría, pues bueno, ¿cómo voy a entregar una actividad integradora desde el mismo lunes si apenas voy a revisar los recursos de la semana? Primero voy a revisar los recursos de la semana, infografías, videos, el material anexo que te comparto en el foro de novedades. Voy a analizar todo esto y ya, ahora sí que revisé que tengo los elementos necesarios, pues ahora sí hago mi actividad integradora. Puede ser que alguien desde el lunes revise todos los materiales y haga sus actividades integradoras. Ah, bueno, adelante, así está correcto. Pero sí te sugeriría que antes de adentrarte a la actividad, pues primero revises los materiales para que tus actividades pues sean de calidad, estén bien hechas, tengan referencias, etcétera. La lectura, siguiente etapa del proceso de lectura, vivir una experiencia. ¿A qué me refiero con vivir una experiencia? Que cuando estemos leyendo, viajemos a través de la lectura, ¿sí? Que imaginemos ese contexto donde nos está situando esa lectura, que pongamos nuestros 5 sentidos en la lectura. A eso se refiere básicamente la etapa de la lectura, que estemos bien concentrados y que vivamos una experiencia estética. Siempre les comento, por ejemplo, eh, cuando vivimos experiencias, ¿se nos olvidan las experiencias negativas o positivas? No, ¿verdad? Y esto lo comento porque luego hay quienes dicen, y esto es hasta una técnica de estudio, maestro, es que no se me pega cuando leo o me cuesta trabajo estudiar, no se me pega. Pues es por eso, porque no estamos presentes al momento de leer, porque no vivimos una experiencia, porque no estudiamos viviendo una experiencia. ¿Cómo vivo una experiencia cuando voy a estudiar o cuando voy a leer? Bueno, me acompaño de una tacita de té, me acompaño de un vasito de agua, pongo música ambiental de fondo, música clásica. Sí me doy a entender, vivir una experiencia, todos nuestros sentidos al momento de que estamos leyendo los recursos de la semana, cuando estoy haciendo mis actividades, etcétera. Eso es vivir una experiencia. También se recomienda dentro de la lectura que hagas subrayado de lo esencial, que hagas anotaciones, ¿sí? Aunque eso viene en la siguiente etapa, ¿sí? Que es la etapa de poslectura. Básicamente, ya después de que leí, tiene que haber un resultado siempre después de que tú leas, tiene que haber un resultado, un esquema, puede ser un esquema, un dibujo, un listado de palabras clave o ideas principales, lo que tú quieras, pero que haya un producto escrito de lo que tú leíste. Yo le llamo como un ancla, ¿sí?
como un ancla. ¿Qué hace el ancla en los barcos? Pues detiene al barco en un lugar. Entonces, tus escritos van a anclar tu aprendizaje, ¿sí? Van a anclar lo que aprendiste. Por lo regular a veces nos quedamos, bueno, ya comprendí esto y me quedo con lo que supuestamente aprendí. A veces nuestra mente nos juega esas pasadas de que leemos algo y ya comprendí. No nos confiemos en esto, hagamos anotaciones, es muy importante, de esa manera aseguras que realmente comprendiste lo que leíste, ¿sí? El contexto, por último, pues básicamente es poner en práctica lo que aprendiste. ¿De qué me sirve a mí saber que existe un proceso de lectura si no lo pongo en práctica? ¿Sí me doy a entender? Eso es el contexto. Todo lo que voy aprendiendo lo tengo que poner en práctica. Eso es el contexto. Además, también por contexto se entiende analizar la información con sus justas dimensiones. Por ejemplo, si estoy analizando un texto de la Segunda Guerra Mundial, pues bajo ese contexto voy a entender mejor términos como la guerra misma, como enfrentamiento, ¿sí? Entonces, bajo el contexto, también podemos entender las mismas palabras. Ok. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, solo es cuestión de que levanten su mano o escriban en el chat. Aquí otros elementos para analizar una obra literaria. Ya mencionamos algunos de ellos. Fondo y forma, ya dijimos, fondo es el asunto, el contenido del texto. Forma es el aspecto externo, ¿sí? Que puede ser si está en prosa, si está en verso, si utiliza la narración, la descripción, la argumentación, el diálogo. Todo eso es forma. Las figuras literarias, ¿sí? El autor, pues es la persona que crea la obra, ¿sí? Que es muy importante antes de leer una obra literaria, pues conocer al autor, qué edad tenía para cuando escribió la obra, porque eso nos va a ayudar a entender el por qué se expresa como se expresa, ¿sí? No es lo mismo un autor o alguien, un autor que escribe una obra cuando era adolescente a cuando era adulto. Entonces, si yo sé esto, me va a ayudar a entender, a decodificar, a procesar mucho mejor la obra en cuestión. Otro elemento que igual no lo abordamos en este módulo, pero que se los comparto, el sujeto lírico, que es la persona que habla en la obra, ¿sí? En el poema en este caso. Es decir, por ejemplo, yo varón puedo hablar a través de una mujer en una obra literaria, ¿sí? En un poema, por ejemplo, yo varón creo como el equivalente de un narrador, y este narrador es quien habla y puede ser una mujer, y ese sería el sujeto lírico. El autor soy yo, pero el sujeto lírico sería esta mujer, que es la que se expresa en el poema, ¿sí? Estos dos elementos sumamente importantes. Lo que les decía, antes de leer una obra, debemos de conocer la realidad cultural que rodea el surgimiento de esta obra, que es el contexto de producción, donde se creó, ¿sí? El contexto de producción, bajo qué situaciones culturales, bélicas, políticas, académicas, etcétera, se creó esta obra, porque eso me va a ayudar a entender mucho mejor la misma. Por ejemplo, si yo me pongo a leer el diario de Ana Frank o ustedes, pero no saben nada del contexto de producción, pues muy probablemente no le encuentren tanto sentido o no le tomen sensibilidad a esta obra, ¿sí? Entonces, en cambio, si antes de leer Ana Frank, el diario de Ana Frank, te das cuenta del contexto de producción que fue creado en la Segunda Guerra Mundial, que Ana Frank pues era una niña sí, era una niña prácticamente y que estaban matando a su familia, fue el tiempo del holocausto, ¿sí? De las cámaras de gas, que les digo, que estaban matando a su familia y que ella estaba escribiendo su diario para desahogarse. Si yo conozco todo eso,
cuando lea el diario de Ana Frank, lo voy a leer de una manera más sensible, más adecuada. Por eso es muy importante conocer el contexto de producción. Y el contexto de recepción, pues es la realidad cultural que rodea la lectura de una obra. Por ejemplo, nosotros podemos leer obras de la Segunda Guerra Mundial y nuestro contexto de recepción es la actualidad, ¿sí? Entonces, tenemos que como tener muy claros esos dos momentos. Otros elementos de análisis, ¿sí? Que pertenecen al fondo de una obra literaria. También estos son elementos de fondo. El argumento, que es un resumen o una síntesis general de lo que trata la obra. ¿Qué sucede en la obra? Con eso conocemos el argumento. El tema, que se refiere a la idea principal, se puede conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central? La acción, ¿sí? Como su nombre lo dice, son los diferentes hechos que suceden en la obra. El tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico, que son las horas, los días, así, de manera explícita, tal cual, ¿no? Y el tiempo subjetivo psicológico, que es el tiempo que transcurre en la mente de un personaje, que esto por lo regular, el tiempo subjetivo psicológico, está más relacionado con la poesía. Y el tiempo objetivo cronológico sí se describe más, pero en las narrativas, en las novelas, ¿sale? Y esto pues lo van a ocupar para hacer sus actividades de esta semana. El espacio es el lugar o los lugares donde se llevan a cabo los sucesos de la historia, dónde se desarrolla la historia, en qué lugar, en qué lugar de manera concreta, en qué ciudad, en el bosque, etcétera, ¿no? En el espacio concreto. Los personajes, que son los seres a través de los cuales el autor manifiesta su pensar, ¿sí? Estos personajes pues tienen características físicas, psicológicas, sentimentales, emocionales, etcétera. Y existen muchos tipos de personajes, principal, secundario, ambiental. Estos personajes son los que hacen que nosotros vivamos una experiencia estética. Si el autor realmente hizo una buena descripción de estos personajes, tanto físicamente como internamente, nosotros vamos a poder imaginarlos de manera más profunda, ¿sí? Entonces, gracias a la descripción de los personajes, es que nosotros podemos vivir lo que llamamos experiencia estética, ¿sale? Muy bien. Lenguaje denotativo y connotativo, muy importante. En la vida cotidiana las palabras pueden tener dos significados. Por ejemplo, en este momento que estoy hablando con ustedes, estoy utilizando el lenguaje denotativo, el lenguaje objetivo, ¿sí? Ejemplo, cuando hablamos de corazón, de manera objetiva, de una manera denotativa, es un órgano muscular, ¿sí? De manera concreta, corazón es un órgano muscular. De manera denotativa, que este es el lenguaje propio del arte, de las obras literarias, de la literatura, el lenguaje figurado. Fíjate bien, ahora cuando hablamos igual de corazón, pero en un sentido connotativo, significa amor, ¿verdad? O también, ¿qué otro significado le podemos dar a corazón? A tu pareja, al ser amado, en sentido figurado. Es el lenguaje connotativo, el propio de las obras literarias. Este es el lenguaje propio de las obras literarias, que también le llamamos lenguaje figurado, ¿sí? Entonces, lenguaje denotativo, objetivo, lenguaje connotativo, subjetivo y personal, el propio de las obras literarias, el lenguaje figurado. Ejemplos igual de connotación y denotación. Ya decíamos
corazón, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la lluvia caía abundantemente de una manera denotativa. Ahora lo vamos a decir igual, pero de manera connotativa. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Esto es arte, esto es poesía, es lenguaje connotativo propio de la poesía, de la literatura. En un sentido denotativo, paloma es un animal que pertenece al grupo de las aves. De una manera connotativa, la paloma es el símbolo de la paz, ¿sí? Denotativo, estrella, son astros que poseen luz propia. De manera connotativa, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento, ¿no? Por ejemplo, de manera artística, de manera poética, de manera literaria, de manera figurada. Denotación, igual, luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Ahora, connotativo, la luz de la inteligencia humana, ¿sí? De manera connotativa. Entonces, esos son los dos formas de lenguaje. Ahora vamos a ver las figuras literarias o las figuras retóricas, que son también formas connotativas del lenguaje. Las figuras retóricas son el principal recurso que tiene el artista para crear su arte, para crear su poesía, para crear su narrativa, ¿sí? Imagínense, la mayoría de poetas, no todos, digamos que un 80% de los poetas hablan de amor y de desamor, ¿sí? Hay otros poetas filosóficos, psicológicos y demás, pero la mayoría, fíjense si no, hablan de amor y de desamor, ¿cierto? Imagínense entonces qué cansado, entre comillas, aburrido sería que todos los poetas hablan de amor y de desamor. ¿Qué es lo que los hace diferente? La forma. Probablemente todos hablen de amor y de desamor, pero utilizan diferentes formas para expresar ese amor y ese desamor a través de estas figuras literarias. ¿Sale? Ok. Primer figura literaria, la metáfora, una de las más comunes. Se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observe alguna analogía o semejanza. Todas estas son metáforas, fíjense. Su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro. ¿Literalmente se podrá tener cabellos de oro? No, se refiere a que rubia, ¿verdad? Su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo. Vean qué bonita manera de describirlo, de una manera connotativa, de una manera metafórica. La metáfora es una comparación de un elemento real con el que se observa alguna analogía. Sus ojos, soles, quiere decir que son grandes, ¿verdad? Sus mejillas, rosas. Sus labios, corales. Perlas, sus dientes, muy blancos, ¿verdad? Alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos. Un fragmento del Gran Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. El hipérbole, otra figura literaria, exagera el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas o disminuyéndolas. A ver, una disculpa, aquí se cortó la sesión, la presentación. Se cerró. Fíjense bien, aprovecho para, está por cortarse la sesión, quedan unos minutos nada más, ¿sí? Queda un minuto para que se corte la sesión, 1 minuto y medio. Vamos a regresar nuevamente con el mismo enlace, ¿sí? Vamos a regresar con el mismo enlace, vuélvanse a conectar y continuamos con la segunda parte, ¿sale? Entonces, aquí los espero nuevamente, vuelvan a ingresar con el mismo enlace, ¿sale? Entonces, aquí los espero.